Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida al Fórum Europa que organizamos con el mecenazgo de Asisa, Grupo Viermir y Red Eléctrica de España. Hoy tenemos el honor de recibir al presidente del Partido Popular, don Pablo Casado, que celebra en estos momentos los 100 primeros días después de haber accedido al cargo. Y le recibimos para presentar, se lo agradecemos muy especialmente, al secretario general del Partido Popular Europeo, don Antonio López Istúriz. Querido Pablo, la tribuna es suya. Muchas gracias, José Luis, por invitarme a este desayuno informativo. Sabes que me estoy especializando en el género de las presentaciones. En este año he tenido el honor de hacerlo tanto con la presidenta del Congreso como con el expresidente de Colombia. Y para mí ahora pues también es un honor hacerlo con un amigo como Tono López Istúriz, secretario general del Partido Popular Europeo desde hace ya casi 2 décadas. Y una de las personas más importantes de nuestra delegación en Bruselas y en Estrasburgo. Lo tengo que hacer además rodeado de compañeros, como el presidente de la Comunidad de Madrid y su equipo de gobierno, como el vicesecretario de la organización y precisamente también con el portavoz en el Grupo Europeo. Y lo hacemos en un semestre muy intenso antes de nuestro Congreso del Partido Popular en Helsinki, que tendrá lugar dentro de unas semanas, y también antes de las elecciones europeas, que siempre decimos los políticos que son las más trascendentales, pero en este caso se hacen además en un periodo políticamente muy complejo para la Unión Europea, con muchas incertidumbres, con los enemigos de la libertad que los padres fundadores consolidaron en las comunidades europeas, que son nacionalismo y populismo emergiendo en toda nuestra geografía comunitaria, y además con un reto que es que la irrupción de nuevos partidos pone en jaque lo que viene siendo el consenso entre las 2 grandes fuerzas, el Partido Popular Europeo y la socialdemocracia, que como vemos elección tras elección en Europa está en franca decadencia. La última ha sido precisamente en Alemania en los últimos días, horas. Yo creo que es muy importante que mantengamos, y así lo hace Tono, dentro de su formación excelente y de su experiencia también, lo hagamos en un proyecto integrador. Tono ha sido el partícipe de las grandes ampliaciones del Partido Popular Europeo, aquellas que hicieron que el Partido Popular español entrara, o lo hiciera la derecha italiana, o la austriaca, o lo hiciera también la Unión del Movimiento Popular, ahora los republicanos franceses, siempre tejiendo unas alianzas en un entorno personal, como persona políglota, viajada y sobre todo muy trabajadora y muy conocedora de las instituciones comunitarias. Coincidimos, Tono y yo, actualmente, que ese Partido Popular Europeo tiene que seguir siendo la gran casa del centro-derecha en Europa, manteniendo unos principios y unos valores que son los que más han hecho prosperar desde la fundación de la Unión a nuestros países y a las propias instituciones comunitarias, pero también teniendo muy en cuenta que los 3 pilares de la Unión Europea se tienen que preservar más que nunca. Esos pilares que son la libertad, la prosperidad y la seguridad, en unos momentos en que esa libertad, como digo, es amenazada por los movimientos, sobre todo populistas de extrema izquierda en el sur de Europa y de extrema derecha en el norte y centro de Europa, y también amenazada esa prosperidad por el populismo económico que pone en jaque, lo hemos visto en Italia y lo estamos viendo en cierta medida también por parte del gobierno español, esa política presupuestaria responsable de crecer sin endeudarse y buscando siempre, además, la competitividad de cara a las futuras generaciones. La seguridad también se ve puesta en riesgo en unos años en los que la política estratégica de defensa común, después de los últimos posicionamientos del presidente norteamericano Donald Trump y de su predecesor Obama, hayan hecho que tengamos que dedicar más recursos a la defensa de las fronteras, de la propia defensa comunitaria y también de los mecanismos de seguridad. En esa seguridad en la que la oleada de refugiados o la inmigración económica siempre tiene que ser una posición común, de acuerdo,
entre los Estados miembros, ya que a todos nos afecta por igual. Pues bien, esos 3 pilares que defendemos desde el Grupo Parlamentario Popular Europeo y que Tono López Istúriz plantea siempre como una hoja de ruta son los que desde el Partido Popular también ahora mismo vamos a seguir intensificando desde España. Llevamos hoy 100 días como nueva Ejecutiva Nacional, días muy intensos en los que hemos trabajado recorriéndonos toda España, también países europeos, en el que estamos planteando la necesidad de volver a las instituciones cuanto antes, debido al deterioro económico, social, legal e institucional que sufre España desde que gobierna el Partido Socialista, y siempre teniendo muy claro que España tiene que tener una dimensión internacional, que no se puede explicar la política doméstica sino una política que ya viene a ser también interior, como es la de pertenecer a la Unión Europea, y teniendo ese orgullo de contar entre nuestros puntales de la acción exterior a personas con la brillantez, con la experiencia, con la formación y con la claridad de ideas y de futuro que tiene Tono López Istúriz. Así que, Tono, tuya es la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Saludo inicialmente, como siempre lo he hecho, a José Luis Rodríguez y al Foro Nueva Economía. Muchísimas gracias, como siempre. Contigo siempre contamos, los europeos. Este es el foro en el que realmente hablamos de Europa, siempre aquí en Madrid. A los sponsors, al Grupo Villarmir, a Sisa y a Red Eléctrica, muchas gracias por confiar también en el día de hoy en apoyarnos. Y a mis compañeros, diputados, senadores y eurodiputados, mis compañeros eurodiputados, que hay aquí algunos, representados por mi amigo y compañero Esteban González Pons. Y veo aquí en una mesa, pues no les voy a citar por sus cargos, pero es porque son amigos que han estado en muchas batallas y en otros foros que yo he estado, y se lo agradezco muchísimo, como Javier Maroto, Román Escolano, Jesús Posada, Ignacio Cosidó, Rafa, todos. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Un saludo especial, por supuesto, al presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido. Ángel, muchísimas gracias vas a introducir y lo has propuesto la asignatura de la Unión Europea en educación. Los europeístas llevamos años presionando para que eso tenga lugar. La Unión Europea no viene por vía intravenosa. Hay que ir con las nuevas generaciones que vayan poco a poco aprendiendo. Y así, poco a poco, va impregnándose un poquito más la sociedad española de ese también debate que es bueno sobre la Unión Europea. Gracias por ello. Y, querido presidente del Partido Popular de España, querido Pablo Casado, yo creo que dice mucho de ti que, a pesar de que seguro que has tenido y tendrás múltiples peticiones para estar recibiendo estos meses para presentar o participar en foros como el que aquí estamos hoy, que hayas aceptado hacerlo aquí, hoy, conmigo, y nos dice que tienes respeto e interés por los asuntos internacionales. Algunos ya lo sabíamos, pero es bueno que se sepa. Y en especial los europeos. No es este, desgraciadamente, el caso de muchos políticos nacionales. Nos dice de ti que perteneces a una nueva generación de líderes políticos que pueden abrir aún más España al mundo. Precisamente cuando más lo necesitamos, cuando otros quieren cerrar esas puertas, embarcándonos en aventuras independentistas o vendiendo memorias históricas al mejor postor. Nos dice, en definitiva, de ti que estás preparado, ahora como jefe de la oposición y en un futuro cercano como presidente del Gobierno, para darle a España el lugar que se merece y que tantas veces se ha intentado negarle en el panorama europeo e internacional. Yo sé de buena tinta que la canciller Angela Merkel ha quedado gratamente sorprendida de conversaciones que habéis tenido. Ya ha mencionado a algunos. Nos ha mencionado la facilidad de hablar contigo en un mismo idioma,
tus amplios conocimientos de políticas europeas y la claridad y contundencia con la que has defendido tus principios en esas conversaciones. España y la sociedad española son las más europeístas del continente. Solo por ello, España se merece y debe ocupar una plaza destacada en la dirección de la Unión Europea. La salida del Reino Unido, la esperpéntica situación del Gobierno en Italia, colocan a nuestro país, por méritos propios, en esa dirección del proyecto europeo. Zapatero y Sánchez proclamaban, y siguen proclamando, volver al corazón de Europa. Nosotros, querido Pablo, porque sé que tú quieres, aspiramos a estar en la cabeza de esta Unión Europea. Es una histórica ambición justa y merecida del pueblo español. Queridas amigas y amigos, como saben, en mayo de 2019 tendrán lugar las elecciones europeas. Se cierra un ciclo legislativo de muchísimos retos, pero también de muchos logros para la Unión Europea y el Partido Popular Europeo, que no en vano es el partido mayoritario en las instituciones europeas desde el año 1999. Empezamos la presente legislatura europea con una situación económica complicada, Rusia atacando a nuestros vecinos de Ucrania, luego sufrimos con una serie de crisis política debido al fenómeno migratorio y continuamos con el referéndum sobre el Brexit, que fue verdaderamente un duro golpe para nuestra Unión, con el consecuente fortalecimiento de los populistas y sus intentos de aprovecharse de los momentos de fragilidad, destruyendo décadas de esfuerzo para construir esa confianza y solidaridad entre los ciudadanos europeos. Algunos de estos retos todavía perduran, pero gracias a los esfuerzos y liderazgo de nuestra familia popular europea, la Unión sigue firme y fuerte, garantizando un espacio de seguridad y bienestar para los ciudadanos europeos y sirviendo de ejemplo para el resto del mundo. Seguramente todos se acordarán de aquellas voces que en los últimos años han profetizado el final de la Unión Europea. Llevan ya 70 años. Y las mismas voces que con regularidad sentencian que esta o aquella crisis sería la que va a poner fin a todo. Yo, en 15 años como secretario general del Partido Popular Europeo, puedo afirmar que esta estrategia de los que quieren destruir la Unión Europea les sale mal y les saldrá mal. Y lo que ha hecho, al revés, es ayudarnos a ser más fuertes. La Unión Europea ha demostrado estar preparada para afrontar esas crisis y, importante, sacar siempre las debidas lecciones de ello. La Unión Europea es el más importante proyecto de paz y desarrollo económico y social de nuestra historia. ¿Es perfecto? Por supuesto que no. Pero nos ha permitido mantener la paz en nuestro continente, así como generar beneficio económico y social para nuestros ciudadanos. En España, entre otras cosas, nos ha aportado infraestructuras que han impulsado nuestro crecimiento económico y desarrollo social. Afortunadamente, nuestros ciudadanos y la clase política en nuestro país reconocen lo que nos ha aportado la Unión Europea en estos más de 30 años de integración de España en este proyecto. Por cierto, que yo siempre comento en todos los foros europeos, con primeros ministros, con comisarios, con todo el que se me ponga por delante, que estoy muy orgulloso, por cierto, en esto de la clase política española. Nunca se ha culpado a Bruselas de lo que nosotros hemos hecho mal. Y ese ha sido el germen de grandes desastres que están ocurriendo y el auge de ultraderecha en otros países. Aquí, no. Y eso hay que mantenerlo. Por eso se ha mantenido también ese proeuropeísmo en nuestra sociedad. Y sin embargo, pese a los más de 60 años de historia, la Unión Europea es todavía un proyecto joven y en constante desarrollo. No podemos esperar que de un día para otro todos nos sintamos repentinamente europeos. Juntos somos mucho más fuertes en un mundo globalizado. España por sí misma en esta competencia duraría 1 minuto, Francia quizá 2, Alemania puede que 5, pero está claro que juntos en la Unión Europea competimos en casi igualdad de condiciones con otros actores globales como China o Estados Unidos. Tenemos que ser conscientes de nuestra diversidad y buscar estar más unidos frente a las adversidades. Siempre las habrá y, lamentablemente, siempre estarán aquellos que se aprovechan de estos momentos de adversidad para intentar destruir nuestra unidad.
Seguirán intentando aprovecharse de nuestras inseguridades. Seguirán mintiendo a los ciudadanos y poniendo en riesgo nuestra convivencia pacífica. Como saben muy bien, es algo que sucede a menudo en España y es algo que desgraciadamente también sucede a menudo en Europa. Uno de los ejemplos más destacados es el Brexit. Con esta decisión de los ciudadanos británicos perdemos todos. Pero estén seguros de que los ciudadanos del Reino Unido van a ser los mayores perdedores. Y créanme que lo siento, sobre todo por los millones de ciudadanos británicos que sí apuestan por la Unión Europea. El nivel de seguridad y bienestar que tenemos en esta Unión Europea no existe en ninguna otra parte del mundo. Miles de personas se arriesgan cada día y mueren en nuestras costas intentando llegar a nuestro continente para tener las oportunidades y la calidad de vida que tienen y que tenemos nosotros en la Unión Europea. Queridas amigas y amigos, fuera de la Unión Europea hace frío. Estamos rodeados de guerras, de hambre y de falta de esperanza en muchos países. En nuestra Unión Europea vivimos en una burbuja de libertad, de seguridad y de prosperidad. Y a veces, viendo muchas cosas, uno tiende a pensar que los que no lo vemos somos los europeos. Nos negamos a ver los privilegios que tenemos y todo lo que la Unión nos ha aportado y sigue aportándonos todos los días. Nuestros amigos británicos, lamentablemente, tendrán que aprender esto de manera más difícil. Por cierto, ya lo están aprendiendo. Y si se celebrase hoy el referéndum, mucha gente lo tendrá en mente, la mayoría de los británicos parece ser votaría de nuevo a favor de quedarse en la Unión Europea. Pero las cosas son como son. Somos demócratas y debemos respetar la decisión que han tomado las urnas. El próximo 29 de marzo el Reino Unido dejará de ser miembro de la Unión Europea. Se iniciará un periodo transitorio en el que los británicos seguirán formando parte de nuestro mercado interior y contribuyendo al presupuesto comunitario. Como saben, en este momento estamos intentando concluir el acuerdo de salida, que está casi ya finalizado. Sin embargo, sigue indefinido el espinoso asunto de la frontera de Irlanda. Y lamentablemente el gobierno de la primera ministra, Theresa May, no ha podido presentar una propuesta concreta y adecuada todavía para que podamos encontrar una solución a este problema. Desde luego todos estamos siempre unidos, los 27 Estados miembros, alrededor del primer ministro de Irlanda, también de la familia del Partido Popular Europeo, Leo Varadkar, en estas negociaciones. Y también desde la Unión, el equipo negociador de Michel Barnier, miembro también de la familia del Partido Popular Europeo, está constantemente presentando soluciones en la mesa de negociación. Seguimos esperando las propuestas de la señora May y, por supuesto, no se me olvida Gibraltar. Y me pregunto por qué el gobierno del señor Sánchez se niega a explicarnos qué ha pactado con el gobierno británico. Esta falta de transparencia comienza a preocuparme a mí y a todos los españoles. Nosotros seguiremos dedicando toda nuestra energía a cerrar el mejor acuerdo para los ciudadanos europeos y españoles, un acuerdo que no ponga en riesgo la integridad de nuestro mercado común. Nosotros y nuestra prioridad serán siempre los ciudadanos europeos, sobre todo los que trabajan allí, y seguiremos trabajando para proteger sus libertades y darles la seguridad y la prosperidad que se merecen. En noviembre del 2014, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, miembro de la familia del Partido Popular Europeo, lanzó su plan de inversión para Europa, el Plan Juncker. Su objetivo inicial era promover un volumen de inversiones de 315.000 millones de euros en los 28 Estados miembros. Hoy ya hemos superado los 335.000 millones de euros y sin generar deuda, puesto que 2/3 de estas inversiones provienen del sector privado. Además, 700.000 pequeñas y medianas empresas se han beneficiado a lo largo y ancho de Europa y se han creado ya 750.000 empleos bajo el paraguas de este proyecto. Y proyectamos que para el año 2020 1.400 millones, 1,4 millones de empleos habrán sido creados gracias a esta iniciativa del Partido Popular Europeo. Nosotros sí creemos en el crecimiento con responsabilidad. En concreto, nuestro país ha sido el tercero que más financiación ha recibido, 7.700 millones de euros, con los que se espera generar 39.000, casi 40.000 millones de euros en inversiones.
Y en cuanto a las pymes, se ha conseguido hasta una financiación valorada casi en 1.000 millones de euros, con la que se espera generar inversiones por valor de unos 9.500 millones de euros, mejorando el acceso a la financiación de unas 103.424 pymes y empresas de mediana capitalización. Lamentablemente, estos datos no llegan a los ciudadanos. Son éxitos de la Unión Europea, son éxitos del Partido Popular Europeo, pero no estamos sabiendo comunicarlos bien. Esto es un gran problema porque del otro lado tenemos populistas que están poniendo muchísima energía y recursos en la diseminación de sus mensajes en Internet y en las redes sociales. Y sabemos que mienten y usan las fake news y simplifican la realidad de manera irresponsable. Pero no podemos ignorar que forman parte del juego político actual y son un problema serio que no debemos dejar de controlar. La semana que viene, como había mencionado el presidente del Partido Popular, los días 7 y 8 de noviembre celebramos en Helsinki nuestro Congreso del Partido Popular Europeo. Será una ocasión muy especial en la que más de 2.000 participantes se reunirán para aportar sus conocimientos a la discusión sobre qué queremos en el futuro de Europa, en el Partido Popular Europeo. 734 delegados que votarán, 42 de ellos del Partido Popular. Elegiremos al candidato para el cargo de presidente de la Comisión Europea, conocido en su término alemán como Spitzenkandidat, la persona que liderará nuestro partido en las elecciones europeas y se presentará a relevar a Jean-Claude Juncker como presidente de la Comisión Europea. Este modelo fue ideado por el fallecido presidente del Partido Popular Europeo, Wilfried Martens, y tiene por objetivo fortalecer la democracia en la Unión Europea, acercando el proceso de elección a los ciudadanos y haciéndolo más transparente. La idea es simple, que cada familia política elija a un candidato para encabezar su partido en las elecciones europeas y que dicho Spitzenkandidat del partido más votado sea aquel o aquella que se convierta en presidente de la Comisión Europea. Proceso no fácil, por cierto. No seamos inocentes. Sabemos que en las campañas de las elecciones europeas todavía se debaten temas nacionales y se vota casi siempre en clave nacional, reflejando las realidades de los Estados miembros. Sin embargo, nuestra obligación desde Bruselas es ser cada vez más transparente, informar a los ciudadanos por quién están votando, hacerles sentirse partícipes de este proyecto y sentirse conectados al resto de Europa. Algunos luchamos porque haya menos burocracia en Bruselas y más política. En justo equilibrio. Las dos cosas en justo equilibrio siempre es bueno. Queridas amigas y amigos, en el Partido Popular Europeo tenemos dos excelentes candidatos. Alex Stubb, del finlandés, el partido nuestro finlandés, Kokoomus, ex primer ministro de Finlandia y ex ministro de muchas cosas, de finanzas, de economía, compañero de Román Escolano en el Eurogrupo, en fin. Y Manfred Weber, de la CSU de Baviera, presidente del grupo del PPE en el Parlamento Europeo. Los conozco bien a los dos desde hace mucho tiempo. Estoy convencido y doy testimonio de que ambos tienen la capacidad de convertirse en excelentes presidentes de la Comisión Europea, dar continuidad a lo que ha venido desarrollando Jean-Claude Juncker y seguir haciendo de nuestra Unión más unida, más fuerte ante los retos actuales y futuros. Espero, querido José Luis, que como hicimos con Jean-Claude Juncker, podamos traer a nuestro candidato a presidir la Comisión Europea a este foro el año que viene, cuando estemos en campaña. Y el Partido Popular Europeo tiene una posición, la verdad, privilegiada en Europa. Tenemos el presidente de la Comisión Europea, como he dicho, Jean-Claude Juncker, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani. Pero esto significa una gran responsabilidad. Ya lo decía Winston Churchill, un autor que a Pablo y a mí nos gusta mucho, que el precio de la grandeza es la responsabilidad. Y sin duda tenía razón. Y si todo está bien, no somos noticia. Somos lo que yo siempre denomino el servicio secreto europeo. Y dos presidentes del gobierno, José María Aznar y Rajoy, me preguntaban, ¿y eso qué es el servicio secreto europeo? Digo, solo presidente, solo tú sabes lo que hacemos. Esto es lo que pasa en política europea y los que nos dedicamos, José Ray y otros, a este menester. Y si algún problema surge, somos los primeros en ser atacados. No es una situación justa, pero así es.
Conocemos y nos enorgullecemos de los resultados de nuestro trabajo. Nosotros en el Partido Popular Europeo somos responsables directos de la construcción de la Unión Europea, desde el principio hasta ahora. Tenemos las mejores credenciales para seguir liderando Europa y por ello estamos convencidos de que los ciudadanos lo reconocerán en las urnas y que seguiremos teniendo miembros del Partido Popular Europeo en los principales puestos de las instituciones europeas. Helsinki es solo el inicio de una larga e intensa campaña y nos estamos preparando desde hace ya meses para esa dura pelea. Sepan que en la era de la posverdad no basta con presentar números, resultados, credenciales. Tenemos que lidiar con populistas mentirosos y con influencias externas. Es una nueva realidad y no podemos ignorarla. Tenemos que adaptarnos, pero les digo que tenemos un excelente equipo y estoy seguro que nos ayudará a lograr un excelente resultado en mayo. Les puedo decir con seguridad que el Partido Popular Europeo se mantendrá como principal fuerza política y con el mayor número de escaños en el Parlamento Europeo. También les puedo asegurar que los mayores perdedores serán los socialistas. La socialdemocracia europea va a cosechar lo que ha sembrado. Está desapareciendo en Europa, no tiene credibilidad. En Alemania tuvieron el peor resultado de su historia, en Francia no llegan al 10% de los votos, en Suecia ya saben también lo que ha pasado, y en España, como saben bien, si no es por algunas maniobras y el apoyo de populistas e independentistas, tampoco aquí tendrían ya esa relevancia. A mí, les confieso, me preocupa la imagen de España actualmente. Durante los gobiernos del presidente Aznar y del presidente Rajoy, España recuperó la imagen de país responsable. Fueron duros años de sacrificios para los ciudadanos, pero lo logramos. Levantamos un país que había dejado en quiebra el señor González, el señor Rodríguez Zapatero, sin rescates, con políticas responsables. Sin embargo, lamentablemente, y seguro que muchos de ustedes también, tenemos una sensación de déjà vu. En el año 2015, en este mismo foro, preconicé que con Sánchez estábamos con un piloto en pruebas. Y hoy el piloto en pruebas está a los mandos del país. Y una vez más, un aventurero viene a tirar por la ventana todo nuestro esfuerzo, poniendo en riesgo nuestra estabilidad económica, perjudicando la imagen de credibilidad de España. Yo, mis compañeros, estoy seguro, del Partido Popular, y el presidente, Pablo Casado, nos negamos a que la historia se repita por tercera vez. Acabemos ya con el círculo vicioso según el cual un novedoso e ilusionante gobierno socialista destroza la economía española, ahuyenta la inversión exterior y destruye miles de puestos de trabajo. No me gustaría que cuando se convierta en presidente del gobierno, que lo será, entre las prioridades del presidente Pablo Casado, tenga que estar la reconstrucción, una vez más, de nuestra economía y nuestro mercado laboral, como consecuencia de las nefastas políticas que estamos viendo, como ya lo tuvieron que hacer en el año 96 José María Aznar y en el año 2011 Mariano Rajoy. No podemos seguir reproduciendo ese círculo vicioso de anteriores ejecutivos socialistas. Destruyen la economía para que luego tengamos que venir a arreglarla. Necesitamos hombres de Estado. En Europa nos están observando y no van a permitir aventuras presupuestarias. Y si no me creen, pues que se lo pregunten al señor Salvini en Italia. Bruselas dará a finales de noviembre su opinión sobre los presupuestos de 2019. Ya ha habido una carta, efectivamente, mandada al gobierno Sánchez, pidiéndole explicaciones sobre el borrador que se ha mandado. Y encima descubrimos, a través de la investigación del periodista Carlos Segovia, que ha sido publicada en El Mundo, que la ministra de Economía, exdirectora de Presupuestos de la Comisión Europea, ha falseado la opinión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Mal vamos. España nos pide que no lleguemos a una tercera crisis económica. España nos pide que rompamos ya ese círculo vicioso. Todavía hay tiempo para pensar en el bien de nuestro país y de nuestros ciudadanos, ignorando a demagogos, independentistas, comunistas metidos a populistas, a los que les da igual el futuro de España, y sentarse con las fuerzas moderadas para presentar unos presupuestos que nos permitan seguir creciendo con responsabilidad.
Y si hablamos de políticas europeas, me preocupa que nos podamos convertir en un problema para Europa. Conocemos la complejidad del debate migratorio en nuestro continente. Necesitamos una política común, pero tenemos que coordinarnos. Pero gracias a las políticas demagógicas del señor Sánchez, España se ha convertido en el punto principal de entrada de inmigrantes ilegales en Europa, generando más desunión en el continente y dándoles más munición a los populistas. En el último Consejo de Ministros de Exteriores, el Gobierno del señor Sánchez ha propuesto un giro diplomático, también hacia Venezuela. Quiere levantar las sanciones y que volvamos al diálogo con el dictador Nicolás Maduro. Me pregunto, ¿desde hace cuántos años está actuando el señor Rodríguez Zapatero como mediador en Venezuela? ¿Qué ha logrado? ¿Qué han hecho? Nada. Mientras dialogamos con el señor Maduro, 2,3 millones de venezolanos, muchos de ellos con pasaportes europeos, son obligados a dejar el país, a escapar de la hambruna y de la violencia. Mientras el señor Rodríguez Zapatero frena los esfuerzos de la comunidad internacional para presionar al régimen de Maduro, siguen las persecuciones a la oposición elegida democráticamente y siguen las torturas en el SEBIN. Ahora incluso tiran por la ventana a miembros de la oposición y no permiten que se investiguen estos crímenes. Y la historia se repite también con Cuba. Y una vez más tenderán la mano a los dictadores. No podemos permitir que nuestra imagen de país se siga deteriorando con estas alianzas o que nos asocien a estos dictadores. La buena noticia, queridos amigos, es que tenemos opciones y podemos revertir esos daños. Cuando el señor Puigdemont gritaba a los que querían escucharlo que Europa vendría a apoyar su causa ilegal, fue rotundamente ignorado. Y esto es mérito del presidente Rajoy, de su gobierno y quienes tenían el respeto total de los jefes de Estado y Gobierno de los Estados miembros. Por cierto, tranquilidad, el apoyo de Europa a la integridad territorial de España es incondicional. Los únicos que apoyan el independentismo catalán en Europa son la ultraderecha y no todos. En el Parlamento Europeo hemos conseguido paralizar todos los debates extravagantes y que ponían en entredicho la madurez democrática de España. Agradezco a mis compañeros eurodiputados la labor que se han hecho durante estos 3 años, que han sido muy duros allí en el Parlamento Europeo, sobre todo el año pasado, esa labor del Servicio Secreto Europeo, discreto, de lluvia fina, pero que ha funcionado. Ningún representante de las instituciones europeas o belgas ha recibido al señor Puigdemont. Está completamente aislado y empieza a estar nervioso. Un año en Bélgica sin poder venir a España, yo entiendo que es duro. Desgraciadamente, los guiños del señor Sánchez a los independentistas, sus socios de gobierno, amenazan todo este trabajo que se ha hecho desde el grupo del Partido Popular Europeo y desde el Partido Popular Europeo en el Parlamento para que las mentiras independentistas no tengan eco en Bruselas y en el resto de Europa. Las últimas decisiones del señor Sánchez nos alejan mucho del nivel de confianza y respeto que tenía el presidente Rajoy y antes el presidente Aznar. Y como secretario general del Partido Popular Europeo es mi deber alertar de ello. Prometo que será mi última referencia a Winston Churchill, pero hay una frase célebre suya que creo que viene bien a esta situación actual. El problema de nuestra época consiste en que los hombres no quieren ser útiles, sino importantes. Estamos ante un presidente que ha demostrado una y otra vez que lo único que le interesa es el poder. Su propio partido lo apartó más de una vez, hasta en 2 ocasiones. Los ciudadanos no le dieron su confianza, pero él sigue insistiendo en aferrarse al poder para ser importante, aunque para ello necesite asociarse a los populistas de extrema izquierda e independentistas, aunque para ello tenga que poner en riesgo nuestra estabilidad económica, nuestra unidad territorial y nuestra convivencia, aunque para ello tenga que permitir que sus socios ataquen nuestros símbolos nacionales, a la corona y a nuestro rey, aunque para ello tenga que hipotecar el país y utilizar de manera propagandística instituciones como el Centro de Investigaciones Sociológicas, aunque para ello tenga que ceder, y espero que no, en Gibraltar en acuerdos secretos. Para todo hay un límite y estamos, como he dicho, tal vez por el mal camino. Pero no quiero concluir esta intervención
con temores, porque esta es la historia de la Unión Europea. Esos temores se transforman luego en oportunidades, en esperanzas y en lecciones. Estamos constantemente aprendiendo. Muchos veces cuando miran dicen, experto europeo, parece que hemos nacido sabidos. No. En la Unión Europea es una política constructiva. Estamos constantemente aprendiendo. Y quiero acabar con optimismo. Y por lo que he dicho, así no me acusarán de radical. O quizás sí. La verdad es que no me importa. Vuelvo a decir que todavía hay tiempo. Y seguiremos haciendo nuestro trabajo, alertando, pero siendo constructivos. Sabemos que España es más fuerte que estas demagogias. Confío que muy pronto tendremos un nuevo gobierno en España, liderado por Pablo Casado, quien sé que no está aquí para hacerse importante, sino útil a los españoles. Desde Bruselas estaremos a disposición para coordinar posiciones, trabajar con el nuevo presidente de la Comisión Europea y seguir aportando crecimiento económico, bienestar a todos los ciudadanos españoles y europeos. En lo que respecta al Partido Popular y a mí, saben que pueden contar siempre con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Pablo, por la presentación. Muchas gracias, don Antonio López Istúriz, por su intervención. Luisa Noblejas dice que no cree que, como ha señalado el señor Casado en su introducción, que los cambios en el escenario político europeo, con el crecimiento de grupos como Liberal y los populistas, comprometen seriamente el futuro del Partido Popular y que le será difícil ostentar, como hace ahora, dos de las instituciones comunitarias más relevantes, la Comisión y el Parlamento. Es una pregunta. ¿Se están poniendo ustedes las pilas? Sigue preguntando. ¿Cree que don Pablo Casado podría tener un papel importante en crear una nueva ilusión, no solamente en España, sino también en Europa? Me pregunta a mí si lo creo. Sí. Vamos a ver, no es ya por el conocimiento personal de todos estos años, no es ya ni el cariño personal. Yo he visto la evolución política de Pablo Casado y estoy absolutamente convencido de que es el caso. Y si me hubiese alguna duda, sobre todo en el ámbito internacional y europeo, que como he dicho al inicio de mi intervención, desgraciadamente no es un tema que políticos nacionales traten con seriedad o con apego, en muchos casos. Bajo esa perspectiva estoy muy tranquilo. Estamos con un político internacionalista, europeísta, y que a través del Partido Popular Europeo tiene las mejores conexiones con gobiernos por todo el ancho de Europa. Pablo Casado está sentado ya en la mesa de las cumbres del Partido Popular Europeo. Por supuesto entenderán que no puedo tampoco comentar lo que se comenta ahí dentro, en puertas cerradas, pero yo estoy muy tranquilo. Yo estoy muy tranquilo y sé positivamente que el Partido Popular, con él, está preparado para retomar el testigo con la máxima respeto por parte de los líderes europeos, que no es poco. Que no es difícil, que no es muy fácil conseguir, pero estamos en el buen camino. ¿Y en cuanto al crecimiento del movimiento populista en Europa? En Europa, el populismo. Complicado, sin duda. Pero el Partido Popular Europeo será mayoritario en las próximas elecciones. Otras fuerzas proeuropeístas también tendrán un resultado. Después de esas elecciones veremos cómo gestionamos ese resultado. Y yo claro que tenemos un enemigo en común. Es todas las fuerzas antieuropeas. Populismo hoy en día es un término ya un poco difuso. Hay mucho populista suelto. Algunos más radicales, otros más moderados. Y, en fin, no me atrevo a clasificar muy bien. Es decir, es un poco más bien, un político
que hoy en día sufre lo que yo he dicho muchas veces, la atracción por el reverso oscuro de la fuerza. Es muy fácil devenir populista, es muy fácil criticar y no presentar ninguna solución. Y esto es a lo que nos enfrentamos diariamente. Y los que presentamos soluciones, los que las conseguimos, no tenemos una línea de información en ningún lado. Ya he dicho antes que estoy acostumbrado a ello. Y los que nos dedicamos a los temas europeos lo sabemos. Lo hemos vivido muchos años. También otro compañero que veo, Pablo Arias, también lo sabe. Lo importante es convencer a los que les han votado para que vuelvan a votar a opciones proeuropeístas y prodemocráticas. Alejarles de esa tentación de buscar la seguridad en fórmulas de regímenes autoritarios. Y eso no se hace de un día para otro. Yo respeto a quienes han votado a esas formaciones. A los que tengo que convencer es a ellos. Y no a los líderes de estas formaciones, que son políticos generalmente muy oportunistas, vendidos al mejor postor. Pero ahí hay votantes y hay gente que puede haber una explicación, que por qué votaron, tienen que volver a votar a opciones democráticas y proeuropeas. Esa es labor nuestra. Yo le agradezco brevedad en las respuestas. Hay muchas preguntas. Elena Crespi, de Radio Nacional de España, dice: a 7 meses de los comicios europeos todavía no se conocen los candidatos del Partido Popular. ¿A quién colocaría usted como cabeza de cartel? ¿Cospedal le parece una buena opción? David Junquera, de La Sexta, dice: María Dolores de Cospedal suena mucho para las listas europeas. Hoy se han publicado audios del excomisario Villarejo que demuestran que su marido se informó sobre investigaciones judiciales y se interesó por blanquearlas. Los audios dan a entender que Cospedal estaba al corriente. ¿Cree usted que deberían pedir lo mismo que a la ministra Delgado? ¿Esto invalida a Cospedal para seguir en la Ejecutiva o puestos de responsabilidad? Yo, sobre audios de estas cloacas del Estado y todo esto, permíteme que no voy a hablar hoy, no es motivo de esta reunión. Y a la espera de que siga este asunto, a ver qué es lo que dicen. En fin. Sobre la cabeza de la lista, bueno, afortunadamente, no digo que vamos a recurrir al topicazo, pero es que efectivamente es que tenemos gente muy preparada y muy buena que puede ocupar cualquiera de esa cabeza en la lista europea. En fin, no tengo ninguna envidia. Yo he visto en mi carrera política hacer listas a 2 presidentes del Partido Popular y es desde luego, yo creo, una de las cuestiones que menos envidia puedo tener. La elaboración, y todos los compañeros lo saben. Es lo más duro, es lo más complicado y sospecho que hay 10.000 personas o afiliados del Partido Popular en estos momentos que podrían honrosamente ocupar esa plaza, y, en fin, como en otras listas. Y lo que sí no me cabe duda es que esté seguro que tenemos una buena cabeza de lista. Estoy convencido de ello. Y quien sea, yo estaré tranquilo. Vamos a trabajar todos juntos. La delegación de eurodiputados que hemos tenido estos últimos 5 años, yo estoy convencido por la vertiente humana, es decir, vamos a trabajar en esas elecciones para ese candidato y vamos a estar todos allí. Y tenemos que estar. Sea quien sea. No puedo adelantar y yo no lo sé. Diego Lamas dice: la vicepresidenta Carmen Calvo está hoy en Roma con el secretario de Estado del Vaticano para hablar de las inmatriculaciones de bienes de la Iglesia y solicitar que el Vaticano evite que los restos de Franco sean sepultados en la Catedral de la Almudena. ¿Cree usted capaz al gobierno de Sánchez negociando o chantajeando a la Iglesia sobre este tema? ¿Qué imagen puede dar esto del PP, de España en Europa? Yo lo he aventurado ya en mi discurso. Es decir, está cayendo el socialismo por toda Europa. Ahí tiene el ejemplo de por qué. En vez de estar hablando de los derechos de trabajadores, se dedican a hablar del tema de Franco y lo demás. Y no voy a decir toda la lista de cuestiones que les aleja inevitablemente de sus votantes, no solo en España, sino a lo largo y ancho de Europa. Y esta es la realidad. O cambian el discurso
o se adaptan a los nuevos tiempos, y en el caso español, si quieren seguir hablando del pasado, allá ellos. Y así están. No soy quien yo para hacerles recomendaciones estratégicas, pero que se fijen en sus compañeros europeos y cómo está el Partido Socialista Europeo. Los datos están allí. Jorge Font le pregunta qué valoración hace usted de la reunión del Grupo Parlamentario Europeo del Partido Popular celebrado este fin de semana en Sevilla y si ha servido para algo más que para salir del telediario y ofrecer fotos del líder del Partido Popular Europeo, el señor Weber, con el señor Casado. Yo, que normalmente la verdad es que soy un poco político desastre, porque para las fotos he sido siempre malísimo. Las fotos son necesarias, las imágenes son necesarias, como no. Y lo que sí se agradece es que venga personalmente el presidente del Grupo del Partido Popular Europeo a apoyarnos en esa convención de compañeros interparlamentaria y que esté con nosotros. No suele ser el caso en muchos otros partidos. No he visto tampoco que venga mucha gente por otros partidos por aquí. Bueno, pues oye, es de agradecer que esté personalmente, aunque sea fotos, y por supuesto para las reuniones que ha tenido, que se han llevado durante este fin de semana, que creo que son de interés. Reunión en la que yo no estuve, precisamente porque es que yo, como secretario general del Partido Popular Europeo, tengo que guardar una distancia con los candidatos. Porque, además, como digo, son los dos buenos amigos. Y la elección es dentro de una semana. Pero mi partido y el presidente de nuestro partido apoya decisivamente a uno de los candidatos, a Manfred Weber. Y esto es lo que se ha reflejado en esa interparlamentaria. Y estoy seguro, sospecho, que el señor Manfred Weber, si es elegido candidato, guardará muy buen recuerdo del Partido Popular en el futuro, cuando sea presidente de la Comisión Europea. Y eso no es que sea bueno para el Partido Popular, es bueno para España. Porque luego tener al presidente de la Comisión Europea, no solo de que sea de tu propia familia política, sino que además esté agradecido, sea amigo y esté contento con el nuevo liderazgo del Partido Popular en España, la verdad, es muy bueno para España. Morsad Useinot, de la Embajada de Azerbaiyán en España, dice: ¿están ustedes satisfechos con las negociaciones actuales sobre el tema de Gibraltar entre el Gobierno de España y la Unión Europea? Si no, ¿puede aclarar que el Gobierno, qué es lo que el Gobierno debe hacer o proponer? Y Luis Salgado dice si cree usted, como su compañero González Pons, que debería celebrarse en el Reino Unido un nuevo referéndum sobre el Brexit. Está con nosotros el embajador Manley. Pues oye, pues fenomenal que el embajador de Azerbaiyán tenga el interés, pero es que no le puedo decir nada, porque es que no lo sé. No lo sabemos, ¿no? No tenemos noticia, ya lo he dicho, me gustaría que fuese otra, me gustaría saber qué es lo que está pasando. Me da mala espina no saber nada, que no haya información, porque si fuese una negociación increíble para los intereses de España, sospecho que ya tendríamos desayuno, comida y cena con este asunto. Por eso me pongo tenso, a ver qué es lo que está ocurriendo. Y empiezo a sospechar que no serán los mejores, desde luego, para las mejores intenciones para España. Vamos a ver, no lo puedo decir, no lo sé. Yo coincido, bueno, Esteban es como yo, europeísta, era sobre el tema de Gibraltar. Bueno, segundo referéndum. Lo de Esteban era el segundo referéndum. Esteban y yo queremos un segundo referéndum en el Reino Unido. Y mucha gente, pero sabemos que el respeto que tenemos que tener por la decisión que tomó el pueblo británico. Claro, estos referéndums podemos estar hablando horas y horas sobre los efectos positivos o negativos de los referéndums hoy en día en la política europea. Se pusieron muy de moda como instrumento de transparencia democrática, pero en el fondo ya lo saben lo que ocurre siempre con los referéndums. Polarizan a la sociedad. Porque los referéndums es sí o no. Y ha habido numerosos casos de referéndums que han traído enormes problemas políticos, referéndums legales me refiero. Los ilegales ya los conocen ustedes, los problemas que traen. Pero los legales no han sido en general pieza, digamos, constructiva en la política nacional de muchos países. Claro, ¿qué pasaría? Habría un nuevo referéndum. Ahora parece ser, los sondeos dirían que habría una mayoría en favor del Remain. El embajador británico me mira un poco con los ojos así para allá. pero yo qué sé, es una decisión que tienen que tomar allí. Me gustaría, por supuesto, como europeísta, pero
No lo sabemos. Leopoldo López, del Nacional de Venezuela, dice: el ministro Borrell ha comentado que la imposición de sanciones a ciertos agentes del gobierno venezolano son un obstáculo para un acuerdo en ese país para lograr la paz y la democracia. ¿Usted qué piensa sobre el particular? Carlos Sánchez Tárrago dice: ¿qué opinión le merece la situación de Venezuela y la postura de nuestro gobierno? Y Agustín Almodóvar dice: el turismo es uno de los sectores más preocupados por el Brexit. España tiene una gran dependencia del turista británico. O sea, volvemos al tema de antes. Existen muchas dudas sobre varios aspectos, requisitos para los turistas, conectividad, etcétera. Empiezo por el final. Evidentemente, para España, país donde hay el año pasado 80 millones de turistas de todo el mundo que visitan nuestro país, gracias también a esas magníficas infraestructuras que durante estos años se han construido en España y que facilitan precisamente... Yo hablo muchas veces porque a mí me sorprendía, digo, veo que en nuestra costa hay mucho francés y mucho italiano, en las Baleares, una costa levantina, también ahora en el norte, tal, y digo, ¿por qué venís aquí? Pues lógicamente las infraestructuras. Es más barato España, comer, quedarse, estar en los hoteles, en fin, todo, y las infraestructuras. En Cerdeña, que podía ser una competencia brutal para Mallorca, para las Islas Baleares, sin embargo, no lo es ni de lejos. ¿Por qué? Pues que vaya alguno a Cerdeña y ya sabrá por qué. Venezuela, por supuesto, perdón, las nociones del Brexit, siempre, y lo dijimos, creo que lo dije en este foro hace un año, siempre primero las personas. Los 200 y pico mil españoles que están en estos momentos viviendo en el Reino Unido y los 300 y pico mil, andamos por ahí, ¿no?, ciudadanos británicos que viven en España. Y a fe mía que creo que hemos cumplido. Fue lo primero que se acordó en ese 90%, 95% que ya está acordado entre el Gobierno del Reino Unido y la Unión Europea. Michel Barnier lo tuvo en cuenta, evidentemente a petición de España, con el Gobierno anterior, todo este asunto, y yo creo que ahí sí hemos ido por el buen camino. Solamente queda la parte de Irlanda, no tiene nada que ver, pero eso es lo que nos queda, el 5%. Sobre el tema de Venezuela, pues hablando, como he dicho antes, de déjà vu para otras cuestiones, yo creo que estamos todos ya aquí cansados de ver siempre exactamente la misma historia. Los balones de oxígeno a los regímenes de izquierdas, que por lo visto son diferentes de los otros. Son exactamente de la misma cuerda, y Cuba y el gobierno cubano lleva ahora años interfiriendo, como lo ha hecho siempre, pero esta vez con efectividad a través del sistema bolivariano, en las políticas de algunos países. Vean lo que está pasando en Nicaragua los últimos 2 años, y lo que ya ha pasado en otros países, en Bolivia y en Venezuela es el caso paradigmático, donde este personaje que no puedo clasificar, Nicolás Maduro, aprendiz de dictador, ejerciente, en fin, que tiene las sanciones que se merece por parte de todos los gobiernos de la Unión Europea. Teníamos una posición común con Cuba, que consiguió negociar el presidente Aznar en el pasado y que ahora, por supuesto, ya ha sido cambiada. Esto, al final, perpetúa a estos regímenes. Creo que es necesario, y siempre insisto a ello, por cierto, a la vicepresidenta encargada de estos menesteres, la señora Mogherini, antigua comunista, reconvertida ahora socialista, de esas que en Italia eso es un clásico, muy apegada a este tipo de cuestiones, muy ligera en su trato con los gobiernos de izquierdas, regímenes dictatoriales de izquierdas como Venezuela o Cuba. Constantemente le insistimos mucho en que no siga por esa línea. La Unión Europea tiene una fuerza enorme, los 27, 28 Estados miembros, tenemos una fuerza enorme, y a la vez que estamos enviando, por cierto, ayuda a estos países, debemos exigir cambios dramáticos y la introducción de la democracia. Conseguimos grandes cosas cuando está el Partido Popular en el Gobierno de España, porque es España el puente. Porque otros países tienen otros intereses y quieren que la Unión Europea esté más interesada en el este o en el Cáucaso. Nosotros somos el puente inevitable y siempre estamos ejerciendo con Iberoamérica. Y es tarea nuestra recordar constantemente
que esas sanciones se deben mantener y ampliar en el régimen de Maduro. Que es una situación insostenible, lo están viendo todos los días, la situación de los miles y miles de venezolanos cruzando la frontera, amigos nuestros, gente que conocemos, en un país que era antaño ejemplo de democracia, donde cuando en España estábamos como estábamos en los años 50, Venezuela era Caracas, el centro para muchos, por ejemplo, una democracia antigua, democracia cristiana, Partido Copey era el ejemplar para nosotros, la democracia fuente de inspiración para el futuro democrático de España. Y tenemos lo que tenemos hoy en día, persecución, muerte, torturas, eso no podemos seguir continuando. Y es una labor de todos los españoles, sociedad, empresarios, políticos, en fin, todos tenemos que estar en ello. Fernando Jáuregui, de Educa 2020, le pregunta si cree usted que Vox llegará al Parlamento Europeo y es bueno que el PP, ¿es buena para el PP la estrategia de moverse a la derecha para contrarrestar la influencia de los más extremistas? Lo de Salvini y Le Pen puede ser un peligro para la Unión Europea. Yo no veo esa estrategia. Y en el caso de Vox, es un caso ejemplar. El líder de Vox, Santiago Abascal, es una persona que muchos hemos conocido. Estaba en el Partido Popular y formó esta nueva formación durante los años que estuvo en Nuevas Generaciones, ahí en el País Vasco, compañero nuestro, y seguro que hemos tenido mucho aprecio. A mí lo que me pueda preocupar, y Santiago tendrá que verlo muy bien, es que si a raíz de las elecciones europeas él adopta y se va al grupo de Marine Le Pen, Salvini y compañía, quedará definido. Hay cuestiones en Vox, como decía también Pablo Casado recientemente, y comparto, hay cuestiones que, por supuesto, por ejemplo, la defensa de la unidad de España, podemos tener en común o no, pero la definición vendrá en esas elecciones europeas. Y claro, ¿sabrá el votante de Vox dónde va a ir ese voto después? Que lo defina bien y que sepan dónde puede acabar ese voto. Porque si hay algo que a mí siempre me ha preocupado, y eso sí que me da miedo, es la ultraderecha en Europa. Lo vivimos constantemente en el Parlamento Europeo y en políticas nacionales, que normalmente el Parlamento Europeo se manda un poco los más internacionalistas y tal, pero en política nacional tengan en cuenta que yo y algunos estamos constantemente haciendo campañas por toda Europa, en países que nos invitan a hacer campañas y a participar de nuestros partidos miembros, y tengo que decirles que estoy muy preocupado con esta ultraderecha europea que desgraciadamente recuerda en muchas cuestiones al pasado, que no queremos, ni debemos, ni podemos repetir. Para eso nació precisamente esta Unión Europea y por eso son enemigos declarados de este proyecto. Yo espero y deseo que no sea ese el paso que den en Vox al adherirse al Parlamento Europeo, si es que sacan un eurodiputado. Marta Pastor, directora de Ellas Pueden, de Radio Nacional de España, dice: el señor Casado asegura que su compromiso es volver a la ley del aborto de 1985. ¿En qué se fundamenta el Partido Popular para dar ese paso atrás? También le preguntan qué piensa usted sobre el particular y qué opina del Partido Popular Europeo. El Partido Popular Europeo respeta en esta cuestión, de índole, además de conciencia interna de políticas nacionales, tenemos muchas aproximaciones dentro del partido. No es la misma la opinión sobre este particular en Malta que en Finlandia, como puedan ustedes entender, teniendo partidos de la misma vertiente ideológica, liberal, conservadora, cristiano-demócrata. No es lo mismo, no más bien según partidos, sino según países y realidades culturales. En el caso de España, a mí yo creo que el presidente Pablo Casado hace muy bien en mencionar esa vuelta al consenso que había en 1985 y que por distintos motivos, que ahora no recuerdo memoria histórica, pero que yo sé y sabemos se ha ido cambiando. Yo creo que en el que se vienen todos reflejados, la solución, el consenso que hubo fue el de 1985. Creo que esa es una buena aproximación. Andrés Monteseirín le pregunta si cree usted que la Comisión Europea, entre comillas, tragará los inviables presupuestos pactados por Sánchez con Iglesias, llenos de trucos y de maquillaje.
Y alguno decía que no es lo mismo que la situación de Italia. Veremos. Yo espero y deseo que no sea por este tema por el que tengamos que hacer oposición. Yo prefiero, desde mi posición, que el Gobierno de España, en materia presupuestaria, sea quien esté en el Gobierno, sean presidentes o presidentes en la sombra, que por lo visto hay alguno ahora, los que aporten un presupuesto y tener menos problemas con las autoridades europeas. Y no quiero volver, como decía en la línea de mi discurso, otra vez a dedicarme los próximos años a cambiar esto y a arreglar en los asuntos que dejen con estos presupuestos que están intentando presentar. Están a tiempo, lo he dicho antes, están a tiempo de rectificar, están a tiempo de presentar unos presupuestos aceptables y cuanto menos genere menos problemas a la Comisión Europea, tanto mejor. Se había dejado España en una situación envidiable económica, se pueden presentar otros presupuestos, pero evidentemente todos sabemos por qué están ahora como están y quién está negociando verdaderamente y quién está detrás de ello. ¿Y qué quiere que le diga? Por supuesto que me gustaría que fuese de otra manera y por supuesto me gustaría que el presidente y la ministra de Economía no estuviesen rehenes de esto y que la ministra de Economía, como parece ser, según lo que he mencionado, incluso hay datos que no aporta o que se le olvidan a la Comisión Europea. A mí me llama poderosamente la atención que además una alta funcionaria reconocida y de prestigio en la Comisión Europea pueda haber caído en estas cuestiones. Yo me imagino que dará sus explicaciones o no, porque no sé si se las pedirán, ya veremos. María Daván, de la COPE, dice: usted señala que España aspira a estar en la cabeza de la construcción europea, pero el caso Puigdemont no ha dejado claro que no se nos considera una democracia de primera. Eladio del Prado, de Crónica Global, dice: el gran peligro del futuro de Europa es la destrucción de la propia Unión Europea. Y Vicente Domingo, de Unión de Europeístas y Federalistas, dice: ¿cómo ve en estos difíciles momentos que atraviesa la Unión Europea el camino hacia la Europa federal? Hombre, temas un poquito ahí, bueno, vamos a ver, brevedad, ¿no? Democracia de primera. Si vamos a estar todos pendientes de una declaración de un político del NBA, del partido ultraderechista, racista, tal y cual, de Flandes, vamos a estar todos pendientes de esa declaración y esa declaración representa a 6 millones de belgas, pues sigamos con la demagogia. Tampoco las declaraciones de Puigdemont representan a 8 millones de catalanes. Luego, si pensamos eso nosotros, pensemos lo de los demás. El señor Puigdemont, insisto en ello, no ha sido recibido ni por ninguna institución oficial, ni ha sido recibido con alfombra roja en ningún partido político, ni de Flandes, ni de Valonia, ni lugar que se le diga en Bélgica. Y, en fin, por supuesto que hay en Bélgica, algunos sospechan, algunos creen todavía que el norte de los Pirineos todo es magnífico. En Bélgica tiene los mismos problemas que tenemos aquí, tiene la misma política, muy animada, por cierto, a nivel regional y tal, y tienen pues también sus cosas, es normal, y tienes algún político pues que está ahora pues también populista, oportunista, y que al calor de este asunto, yo sí he hablado con políticos del NBA, porque yo hablo con todo el mundo cuando se trata de defender a España y la unidad de España, por toda Europa. Y políticos de la NBA me dijeron: se ha estudiado el tema, no interesa a la población belga, lo consideran un problema también para ellos, luego nadie quiere hablar de ello. Por lo tanto, el NBA, ni siquiera el partido, ha recibido al señor Puigdemont. Si uno o dos políticos, el señor Jambon o quien sea, se dedica a hacer esas declaraciones, pues en fin, si vamos a interpretar también alguna sentencia judicial, lógicamente entenderán también que los belgas pues también interpreten algunas sentencias judiciales en España. Y así, en fin. Por cierto, para los federalistas, yo llevo años pidiendo, y muchos llevamos pidiendo, una euroorden, como Dios manda, coordinada por todo lo ancho de la Unión Europea, con resistencia de jueces, fiscales, gobiernos, y llevamos pidiendo una mayor coordinación, no solo en materia de terrorismo, que es muy buena en estos momentos, pero también en otras materias, donde los jueces tienen que aprender a convivir entre ellos y que no haya uno en Schleswig-Holstein que nos suene a que es un juez perdido en una provincia, dicen no sé qué. No, oiga, son todos jueces, son todos representantes de uno de los poderes,
de los 3 pilares de nuestras democracias. Y tiene que haber entre ellos mucho más contacto y mucha más coordinación para evitar precisamente estas incomprensiones, estas diferencias de criterio que a veces suelen generar titulares, evidentemente, muy llamativos y que no se corresponden con la realidad de los países a los que me he referido, tanto, por ejemplo, el caso de Bélgica como el de Alemania. Y en el tema federalista y tal, mire, yo llevo toda la vida, pues claro, me dedicaré, igual que otros, todavía nuestro sueño es hablar de los Estados Unidos de Europa, de que todos los europeos puedan votar directamente a un candidato a presidente de la Comisión Europea, en fin. Pero la experiencia me indica que la Unión Europea se construye con evolución, no con revoluciones. La última revolución que se intentó fue la Constitución Europea. Y como saben todos, fracasamos. Hay que ir poco a poco. Por eso el Spitzenkandidat. Porque nuestro objetivo es que el día de mañana el ciudadano europeo pueda votar a ese candidato. Pero mientras tanto, poco a poco vamos cambiando el sistema para que se vaya acercando a ello. Pero de manera que la gente, que la sociedad europea, lo pueda ir absorbiendo, no por imposición, sino de forma natural, que es como se va haciendo poco a poco este proyecto, paso a paso. Últimas preguntas, María José Peláez. Dice, el día 7 y 8 de noviembre en Helsinki se celebra el Congreso del Partido Popular Europeo. ¿Qué se decide? ¿Qué trascendencia va a tener? Y José Antonio Merallo le pregunta a usted si se va a presentar a las próximas elecciones a secretario general del Partido Popular Europeo y cómo lo tiene, cómo lo ve. Empiezo por ahí. El Congreso electivo es el año que viene. Por estas fechas será del Congreso del Partido Popular Europeo. Pues la verdad, pues no tengo ni idea, yo qué sé. Ahora lo primero es la elección del candidato. Tema interesante, porque no voy a extenderme, pero tener a 3.000 políticos, periodistas y demás tribus juntos 2 días en Helsinki, el 8 de noviembre, es tarea, debo decir, un poco complicada, que requiere, José Luis, lo que tú tienes, unas grandes dosis de paciencia y diplomacia, para poner a todos de acuerdo en un programa común y luego la elección del candidato, ¿no? Y luego la campaña a nivel europeo, por supuesto, y con especial precisión que la haremos en España con el Partido Popular. Y en fin, y luego viene, después de eso, el 26 de mayo, luego vendrá, como saben todos, las negociaciones duras para el reparto de los grandes puestos de decisión en la Unión Europea. Y, en fin, es un proceso largo y luego ya nos plantamos en aquel congreso. Para entonces, yo no sé si estaré vivo, estaremos nuestros compañeros vivos o no, yo qué sé. Ahora, puedo decir que ser secretario general del Partido Popular Europeo estos años es a nivel personal un privilegio, de experiencia, de contacto, de empatía con todos los países europeos, de conocimiento, que no puedo estar más que agradecido de la experiencia que me está aportando ese puesto. Y además a nivel político. Yo he sido siempre muy cabezón y cuando llegué siempre estaba obsesionado con la idea de politizar más, alguno dirá que para bien o para mal, Bruselas, para precisamente llegar en esa evolución a que la gente por fin se sienta representada. Es una labor que no vamos a conseguir de un día para otro. Si alguno quiere esas soluciones, que vaya por ahí a preguntar. Nosotros aportamos años de experiencia y lo que nos queda. ¿Y cuál era la otra? Me he perdido. Helsinki. Bueno, Helsinki ya lo he dicho, pues la elección del candidato. Y luego, por supuesto, para los que vayan, si hay alguno por aquí, animarles, porque yo siempre animo a mucho debate. Y lo va a haber. Que a veces hace delicia de la prensa, pero yo creo que es bueno. Un debate que no observo en otras familias políticas, espero que vean ese debate, no sé si es el Partido Liberal, que va a tener reunión aquí en Madrid. Como siempre, contraprogramean y me ponen siempre el Congreso el mismo día. Ya pasó en la pasada legislatura y ahora me vuelven a poner el Congreso el mismo día. Pero bueno, en fin, estoy acostumbrado ya. Y me animo a que comparen un poquito lo que se debate en Helsinki y lo que hacen otros. Con el señor Rivera de maestro de ceremonias. Sí, que por cierto, que por favor explique por qué está en contra de la elección del Spitzenkandidat. Porque el Partido Liberal al que pertenece él está en contra.
O sea, esa pequeña dosis que intentamos introducir de transparencia, democracia en el proceso electivo europeo, ahora ellos se ponen en contra. Espero y deseo que lo explique bien y en ese congreso especialmente, y que por favor que se lo pregunten con interés, lógicamente. En nombre de los mecenas del Fórum Europa, del Grupo Villarmir, de Red Eléctrica de España, representada en esta mesa por don Antonio Calvo, cierra el acto doña Amelia Aguilar de Asisa. Bueno, pues muchísimas gracias en nombre de los patrocinadores a Pablo Casado por acompañarnos esta mañana, por supuesto a don Antonio López Istúriz por acercarnos un poquito más a la realidad de la Unión Europea, a los medios de comunicación por contribuir con sus preguntas, hacer la conversación más interesante y a todos ustedes por estar con nosotros una mañana más. Muchas gracias.